Introducción. En esta presentación hablaremos de un tema muy extenso y popular en México, que es la desigualdad. El relato que elegimos se basa mucho en este tema, pues el personaje principal es aquel que subraya esta idea mediante sus comentarios y lo que vive día a día. La desigualdad ante las clases sociales en México siempre ha existido y es por eso que muchas veces no lo vemos, ya que estamos acostumbrados a ello. Contexto. El escritor mexicano Luis Felipe Lomelí nació en 1975. Estudió Ingeniería Física Industrial en el ITESM y un doctorado en Ciencia y Cultura en la Universidad Autónoma de Madrid. Lomelí tiene una imaginación de narrador que es poco común. Al mismo tiempo, como científico, su visión de la realidad da perspectivas inhabituales. Lomelí incluye una variación de inquietudes como la desigualdad, desinformación, la angustia y conciencia por el futuro. Reúne temas de relaciones entre pareja y conflictos entre ellos. Incluso incluye sucesos específicos de Latinoamérica, tales como los avistamientos de Michoacán, las líneas de Nazca y las linternas de los muertos. Resumen de la obra. El cuento habla en primera persona. Sin embargo, no sabemos el nombre del narrador, pero sí sabemos que es el personaje principal y que es un espectador, pues lo ve todo. Trata de un hombre que trabajaba de vigilante en un fraccionamiento, donde la gente tiene un nivel económico alto. Dice que cualquier persona que vive en ese barrio tiene dinero de sobra, ya que son casas muy grandes con jardín, etc. El personaje principal se encuentra resentido con un personaje en específico. Sin embargo, su resentimiento se refleja con la mayoría de los habitantes del fraccionamiento. Cada vez que llueve, se enoja con aquel personaje porque le avienta todo el agua con el coche. El residente llega al fraccionamiento y pita múltiples veces, bajando su ventana para saludarlo. Esto no le causa ninguna gracia al vigilante, al contrario, le da mucho coraje. Su coraje se detona porque el residente le molesta al entrar, ya que él no ha comprado el chip de acceso a la puerta automática del fraccionamiento. Durante el relato, el personaje principal se comunica con su hijo Isaías a través de su mente. Él es quien le dice cómo debe actuar ante estas situaciones y estar a la altura de sí mismo. Más adelante, llegan unos hombres armados al fraccionamiento y asesinan a un residente. Ese mismo día, vuelven pidiéndoles que les abran las puertas del fraccionamiento a él y a su compañero del trabajo, Urbano. Saben que no les harán daño a ellos si obedecen. De esta manera los dejan pasar. En esta reseña nos enfocaremos en la desigualdad que hoy en día se vive en nuestro país en casos tan ordinarios como el de esta obra. Nuestro país, México, está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Las brechas entre ricos y pobres son extremadamente marcadas. En la obra se identifica esto cuando el personaje principal dice: el claxon de su boca, porque a pitidos hablan, a pitidos recalcan. Tú estás ahí abajo de la lluvia. Tú sobre tus hombros y tu víscera cae el granizo, y yo estoy bajo el techo de mi auto, porque ese es tu trabajo, esa es tu condena, ese es tu lugar y este es el mío. Esto claramente demuestra que hay una barrera clara entre las clases sociales, ya que el hombre que vive en el fraccionamiento tiene un techo, tiene privilegios y el vigilante no. El vigilante se tiene que mojar y dormir en un patio muy reducido para apenas mantener a su familia. Esto habla de una diferencia social en la que las personas son discriminadas en base a la desigualdad social, económica y racial. Por otro lado, la clase baja son aquellos empleados que reciben salarios mínimos y poca seguridad económica. Tal y como el personaje principal, que se separa de los habitantes del fraccionamiento por la gran desigualdad de privilegios, el personaje principal por eso tiene un gran conflicto, ya que la distribución de riqueza e ingreso en su entorno es muy desigual. Evaluación y conclusión del relato. Nosotras concluimos que el autor habla muy ciertamente, ya que México está dentro de los países con más desigualdad del mundo.
El autor fue acertado en hablar de este tema porque todos sentimos esta barrera social. La desigualdad en México es un fenómeno que todos hemos experimentado en distintos ámbitos. Se puede afirmar que existen personas atrapadas por la desigualdad, por su clase social, nivel económico, sexo y entre otros. De esta manera es importante como autor resaltar estos problemas para entender en la sociedad en la que vivimos. En términos de la obra se puede decir que es un poco confusa. No supimos identificar claramente qué estaba pasando al final y la relación del personaje principal con los otros personajes.